7 años después, Mosén Millán recordaba la boda sentado en el viejo sillón de la sacristía. No abría los ojos, para evitarse la molestia de tener que hablar con don Valeriano, el alcalde. Siempre le había sido difícil entenderse con él porque aquel hombre no escuchaba jamás. Se oían en la iglesia las botas de campo de don Gumersindo. No había en la aldea otras botas como aquellas y Mosén Millán supo que era él antes de llegar a la sacristía. Iba vestido de negro y al ver al cura con los ojos cerrados, habló en voz baja para saludar a don Valeriano. Pidió permiso para fumar y sacó la petaca. Entonces Mosén Millán abrió los ojos. ¿Ha venido alguien más? No, señor, dijo don Gumersindo disculpándose como si tuviera él la culpa. No he visto como el que dice un alma en la iglesia. Mosén Millán parecía muy fatigado y volvió a cerrar los ojos y apoyar la cabeza en el muro. En aquel momento entró el monaguillo y don Gumersindo le preguntó: Zagal, ¿sabes por quién es la misa? El chico recurrió al romance en lugar de responder. Ya lo llevan cuesta arriba, camino del Camposanto. No lo digas todo, Zagal, porque aquí el alcalde te llevará a la cárcel. El monaguillo miró a don Valeriano asustado. Este, la vista perdida en el techo, dijo: Cada broma tiene su tiempo y su lugar. Se hizo un silencio penoso. Mosén Millán abrió los ojos otra vez y se encontró con los de don Gumersindo, que murmuraba: La verdad es que no sé si sentirme con lo que dice. El cura intervino diciendo que no había razón para sentirse. Luego ordenó al monaguillo que saliera a la plaza a ver si había gente esperando para la misa. Solía quedarse allí algún grupo hasta que las campanas acababan de tocar. Pero el cura quería evitar que el monaguillo dijera la parte del romance en la que se hablaba de él. Aquel que lo bautizara, Mosén Millán el nombrado, en confesión desde el coche, le escuchaba los pecados. Estaba don Gumersindo siempre hablando de su propia bondad y de la gente desgraciada que le devolvía mal por bien. Eso le parecía especialmente adecuado delante del cura y de don Valeriano en aquel momento. De pronto tuvo un arranque generoso. «Mosén Millán». Mosén Millán. ¿Me oye, señor cura? Aquí tiene 2 duros para la misa de hoy. El sacerdote abrió los ojos, somnolente, y advirtió que el mismo ofrecimiento había hecho don Valeriano, pero que le gustaba decir la misa sin que nadie la pagara. Hubo un largo silencio. Don Valeriano arrollaba su cadena en el dedo índice y luego la dejaba resbalar. Los dijes sonaban. Uno tenía un rizo de pelo de su difunta esposa. Otro, una reliquia del santo padre Claret, heredada de su bisabuelo. Hablaba en voz baja de los precios de la lana y del cuero, sin que nadie le contestara. Mosén Millán, con los ojos cerrados, recordaba aún el día de la boda de Paco. En el comedor, una señora había perdido un pendiente y 2 hombres andaban a 4 manos buscándolo. Mosén Millán pensaba que en las bodas siempre hay una mujer a quien se le cae un pendiente y lo busca y no lo encuentra. La novia, perdida la palidez de la primera hora de la mañana, por el insomnio de la noche anterior, había recobrado sus colores. De vez en cuando consultaba el novio la hora, y a media tarde se fueron a la estación conducidos por el mismo señor Cástulo. La mayor parte de los invitados habían salido a la calle a despedir a los novios con vítores y bromas. Muchos desde allí volvieron a sus casas. Los más jóvenes se fueron al baile. Se entretenía Mosén Millán con aquellas memorias para evitar oír lo que decían don Gumersindo y don Valeriano, quienes hablaban, como siempre, sin escucharse el uno al otro. 3 semanas después de la boda volvieron Paco y su mujer, y el domingo siguiente se celebraban elecciones. Los nuevos concejales eran jóvenes y, con excepción de algunos, según don Valeriano, gente baja. El padre de Paco vio de pronto que todos los que con él habían sido elegidos se consideraban contrarios al duque y echaban roncas contra el sistema de arrendamientos de pastos. Al saber esto, Paco el del Molino se sintió feliz y creyó por primera vez que la política valía para algo. «Vamos a quitarle la hierba al duque», repetía. El resultado de la elección dejó a todos un poco extrañados. El cura estaba perplejo. Ni uno solo de los concejales se podía decir que fuera hombre de costumbres religiosas. Llamó a Paco y le preguntó: «¿Qué es eso que me han dicho de los montes del duque?» «Nada», dijo Paco. «La verdad. Vienen tiempos nuevos, Mosén Millán». «¿Qué novedades son esas?» «Pues que el rey se va con la música a otra parte, y lo que yo digo, buen viaje». Pensaba Paco que el cura le hablaba a él porque no se atrevía a hablarle de aquello a su padre. Añadió: «Diga la verdad, Mosén Millán. Desde aquel día que fuimos a la cueva a llevar el santolio, sabe usted que yo y otros cavilamos para remediar esa vergüenza. Y más ahora que se ha presentado la ocasión». «¿Qué ocasión? Eso se hace con dinero.
¿De dónde vais a sacarlo? Del duque. Parece que a los duques les ha llegado su San Martín. Cállate, Paco. Yo no digo que el duque tenga siempre la razón. Es un ser humano tan falible como los demás. Pero hay que andar en esas cosas con pies de plomo y no alborotar a la gente ni remover las bajas pasiones. Las palabras del joven fueron comentadas en el Carasol. Decían que Paco había dicho al cura: a los reyes, a los duques y a los curas los vamos a pasar a cuchillo, como a los cerdos por San Martín. En el Carasol siempre se exageraba. Se supo de pronto que el rey había huido de España. La noticia fue tremenda para don Valeriano y para el cura. Don Gumersindo no quería creerla y decía que eran cosas del zapatero. Mosén Millán estuvo 2 semanas sin salir de la abadía, yendo a la iglesia por la puerta del huerto y evitando hablar con nadie. El primer domingo fue mucha gente a misa esperando la reacción de Mosén Millán, pero el cura no hizo la menor alusión. En vista de esto, el domingo siguiente estuvo el templo vacío. Paco buscaba al zapatero y lo encontraba taciturno y reservado. Entretanto, la bandera tricolor flotaba en el aire en el balcón de la casa consistorial y encima de la puerta de la escuela. Don Valeriano y don Gumersindo no aparecían por ningún lado, y Cástulo buscaba a Paco y se exhibía con él, pero jugaba con 2 barajas, y cuando veía al cura le decía en voz baja: ¿a dónde vamos a parar, Mosén Millán? Hubo que repetir la elección en la aldea porque había habido incidentes que, a juicio de don Valeriano, la hicieron ilegal. En la segunda elección el padre de Paco cedió el puesto a su hijo. El muchacho fue elegido. En Madrid suprimieron los bienes de señorío, de origen medieval, y los incorporaron a los municipios. Aunque el duque alegaba que sus montes no entraban en aquella clasificación, las 5 aldeas acordaron, por iniciativa de Paco, no pagar mientras los tribunales decidían. Cuando Paco fue a decírselo a don Valeriano, este se quedó un rato mirando al techo y jugando con el guardapelo de la difunta. Por fin se negó a darse por enterado y pidió que el municipio se lo comunicara por escrito. La noticia circuló por el pueblo. En el Carasol se decía que Paco había amenazado a don Valeriano. Atribuían a Paco todas las arrogancias y desplantes a los que no se atrevían los demás. Querían en el Carasol a la familia de Paco y a otras del mismo tono cuyos hombres, aunque tenían tierras, trabajaban de sol a sol. Las mujeres del Carasol iban a misa, pero se divertían mucho con la Jerónima cuando cantaba aquella canción que decía: el cura le dijo al alma que se acostara a los pies. No se sabía exactamente lo que planeaba el ayuntamiento en favor de los que vivían en las cuevas, pero la imaginación de cada cual trabajaba y las esperanzas de la gente humilde crecían. Paco había tomado muy en serio el problema y las reuniones del municipio no trataban de otra cosa. Paco envió a don Valeriano el acuerdo del municipio y el administrador lo transmitió a su amo. La respuesta telegráfica del duque fue la siguiente: doy orden a mis guardas que vigilen mis montes y disparen sobre cualquier animal o persona que entre en ellos. El municipio debe hacerlo pregonar para evitar la pérdida de bienes o de vidas humanas. Al leer esta respuesta, Paco propuso al alcalde que los guardas fueran destituidos y que les dieran un cargo mejor retribuido en el sindicato de riegos, en la huerta. Estos guardas no eran más que 3 y aceptaron contentos. Sus carabinas fueron a parar a un rincón del salón de sesiones y los ganados del pueblo entraban en los montes del duque sin dificultad. Don Valeriano, después de consultar varias veces con Mosén Millán, se arriesgó a llamar a Paco, quien acudió a su casa. Era la de don Valeriano grande y sombría, con balcones volados y puerta cochera. Don Valeriano se había propuesto ser conciliador y razonable, y lo invitó a merendar. Se habló del duque de una manera familiar y ligera. Sabía que Paco solía acusarlo de no haber estado nunca en la aldea, y eso no era verdad. 3 veces había ido en los últimos años a ver sus propiedades, pero no hizo noche en aquel pueblo sino en el de al lado. Y aún se acordaba don Valeriano de que cuando el señor duque y la señora duquesa hablaban con el guarda más viejo y éste escuchaba con el sombrero en la mano, sucedió una ocurrencia memorable. La señora duquesa le preguntaba al guarda por cada una de las personas de su familia, y al preguntarle por el hijo mayor, don Valeriano se acordaba de las mismas palabras del guarda y las repetía. ¿Quién? ¿Miguel?, dijo el guarda. Tóquele vuecencia los cojones a Miguelico, que está en Barcelona ganando 9 pesetas diarias. Don Valeriano reía. También rió Paco, aunque de pronto se puso serio y dijo: la duquesa puede ser buena persona y en eso no me meto. Del duque he oído decir cosas de más y de menos, pero nada tiene que ver con nuestro asunto. Eso es verdad. Pues bien, yendo al asunto.
Parece que el señor duque está dispuesto a negociar con usted, dijo don Valeriano. ¿Sobre el monte? Don Valeriano afirmó con el gesto. No hay que negociar, sino bajar la cabeza. Don Valeriano no decía nada, y Paco se atrevió a añadir. Parece que el duque templa muy a lo antiguo. Seguía don Valeriano en silencio, mirando al techo. Otra jota cantamos por aquí, añadió Paco. Por fin habló don Valeriano. Hablas de bajar la cabeza. ¿Quién va a bajar la cabeza? Solo la bajan los cabestros. Y los hombres honrados cuando hay una ley. Ya lo veo. Pero el abogado del señor duque piensa de otra manera. Hay leyes y leyes. Paco se sirvió vino diciendo entre dientes. Con permiso. Esta pequeña libertad ofendió a don Valeriano, quien sonrió y dijo: sírvase. Cuando Paco había llenado ya su vaso, volvió Paco a preguntar: ¿de qué manera va a negociar el duque? No hay más que dejar los montes y no volver a pensar en el asunto. Don Valeriano miraba el vaso de Paco y se atusaba despacio los bigotes, que estaban tan lamidos y redondeados que parecían postizos. Paco murmuró: habría que ver qué papeles tiene el duque sobre esos montes, si es que tiene alguno. Don Valeriano estaba irritado. También en eso te equivocas. Son muchos siglos de usanza y eso tiene fuerza. No se deshace en un día lo que se ha hecho en 400 años. Los montes no son botellicas de vino, añadió viendo que Paco volvía a servirse, sino fuero. ¡Fuero de reyes! Bueno, lo que hicieron los hombres lo deshacen, creo yo. Sí, pero de hombre a hombre va algo. Paco negaba con la cabeza. Sobre este asunto, dijo bebiendo el segundo vaso y chascando la lengua. Dígale al duque que si tiene tantos derechos puede venir a defenderlos él mismo. Pero que traiga un rifle nuevo, porque los de los guardas los tenemos nosotros. Paco, parece mentira. ¿Quién iba a pensar que un hombre con un jaral y un par de mulas tuviera aliento para hablar así? Después de esto no me queda nada que ver en el mundo. Terminada la entrevista, cuyos términos comunicó don Valeriano al duque, éste volvió a enviar órdenes y el administrador, cogido entre dos fuegos, no sabía qué hacer, y acabó por marcharse del pueblo después de ver a Mosén Millán contarle a su manera lo sucedido y decirle que el pueblo se gobernaba por las digendas del Carasol. Atribuía a Paco amenazas e insultos e insistía mucho en aquel detalle de la botella y el vaso. El cura unas veces le escuchaba y otras no. Mosén Millán movía la cabeza con lástima recordando todo aquello desde su sacristía. Volvía el monaguillo a apoyarse en el quicio de la puerta y, como no podía estar quieto, frotaba una bota contra la otra y mirando al cura recordaba todavía el romance. Entre 4 lo llevaban adentro del camposanto. Madres las que tenéis hijos, Dios os los conserva sanos y el santo ángel de la guarda. El romance hablaba luego de otros reos que murieron también entonces, pero el monaguillo no se acordaba de los nombres. Todos habían sido asesinados en aquellos mismos días, aunque el romance no decía eso, sino ejecutados. Mosén Millán recordaba. En los últimos tiempos la fe religiosa de don Valeriano se había debilitado bastante. Solía decir que un Dios que permitía lo que estaba pasando no merecía tantos miramientos. El cura le oía fatigado. Don Valeriano había regalado años atrás una verja de hierro de forja para la capilla del Cristo, y el duque había pagado los gastos de reparación de la bóveda del templo 2 veces. Mosén Millán no conocía el vicio de la ingratitud. En el Carasol se decía que con el arriendo de pastos, cuyo dinero iba al municipio, se hacían planes para mejorar la vida de la aldea. Bendecían a Paco el del molino y el elogio más frecuente entre aquellas viejecillas del Carasol era decir que los tenía bien puestos. En el pueblo de al lado estaban canalizando el agua potable y llevándola hasta la plaza. Paco el del molino tenía otro plan. Su pueblo no necesitaba ya aquella mejora y pensaba en las cuevas, a cuyos habitantes imaginaba siempre agonizando entre estertores, sin luz, ni fuego, ni agua, ni siquiera aire que respirar. En los terrenos del duque había una ermita cuya festividad se celebraba un día del verano, con romería. Los romeros hacían ese día regalos al sacerdote y el municipio le pagaba la misa. Aquel año se desentendió el alcalde y los campesinos siguieron su ejemplo. Mosén Millán llamó a Paco, quien le dijo que todo obedecía a un acuerdo del ayuntamiento. ¿El ayuntamiento, dices? ¿Y qué es el ayuntamiento? Paco sentía ver a Mosén Millán tan fuera de sí, y dijo que como todos aquellos terrenos de la ermita habían sido del duque, y la gente estaba contra él, se comprendía la frialdad del pueblo con la romería.
Mosén Millán dijo en un momento de pasión: ¿Y quién eres tú para decirle al duque que si viene a los montes no dará más de 3 pasos porque lo esperarás con la carabina de uno de los guardas? ¿No sabes que eso es una amenaza criminal? Paco no había dicho nada de aquello. Don Valeriano mentía, pero el cura no quería oír las razones de Paco. En aquellos días el zapatero estaba nervioso y desorientado. Cuando le preguntaban decía: «Tengo barruntos». Se burlaban de él en el Carasol, pero el zapatero decía: «Si el cántaro da en la piedra o la piedra en el cántaro, mal para el cántaro». Esas palabras misteriosas no aclaraban gran cosa la situación. El zapatero se había pasado la vida esperando aquello y al verlo llegar, no sabía qué pensar ni qué hacer. Algunos concejales le ofrecieron el cargo de juez de riegos para resolver los problemas de competencia en el uso de las aguas de la acequia principal. «Gracias», dijo él, «pero yo me atengo al refrán que dice: zapatero a tus zapatos». Poco a poco se fue acercando el cura. El zapatero tenía que estar contra el que mandaba, no importaba la doctrina o el color. Don Gumersindo se había marchado también a la capital de provincia, lo que molestaba bastante al cura. Este decía: «Todos se van, pero yo, aunque pudieran, no me iría. Es una deserción». A veces el cura parecía tratar de entender a Paco, pero de pronto comenzaba a hablar de la falta de respeto de la población y de su propio martirio. Sus discusiones con Paco siempre acababan en eso, en ofrecerse como víctima propiciatoria. Paco reía. «Pero si nadie quiere matarle, Mosén Millán». La risa de Paco ponía al cura frenético y dominaba sus nervios con dificultad. Cuando la gente comenzaba a olvidarse de don Valeriano y don Gumersindo, estos volvieron de pronto a la aldea. Parecían seguros de sí y celebraban conferencias con el cura a diario. El señor Cástulo se acercaba curioso, pero no podía averiguar nada. No se fiaban de él. Un día del mes de julio, la Guardia Civil de la aldea se marchó con órdenes de concentrarse, según decían, en algún lugar a donde acudían las fuerzas de todo el distrito. Los concejales sentían alguna amenaza en el aire, pero no podían concretarla. Llegó a la aldea un grupo de señoritos con vergas y con pistolas. Parecían personas de poco más o menos, y algunos daban voces histéricas. Nunca habían visto gente tan desvergonzada. Normalmente aquellos tipos rasurados y finos como mujeres los llamaban en el Carasol pijaitos. Pero lo primero que hicieron fue dar una paliza tremenda al zapatero, sin que le valiera para nada su neutralidad. Luego mataron a 6 campesinos, entre ellos 4 de los que vivían en las cuevas, y dejaron sus cuerpos en las cunetas de la carretera entre el pueblo y el Carasol. Como los perros acudían a lamer la sangre, pusieron a uno de los guardas del duque de vigilancia para alejarlos. Nadie preguntaba. Nadie comprendía. No había guardias civiles que salieran al paso de los forasteros. En la iglesia, Mosén Millán anunció que estaría el Santísimo expuesto día y noche, y después protestó ante don Valeriano, al que los señoritos habían hecho alcalde, de que hubieran matado a los 6 campesinos sin darles tiempo para confesar. El cura se pasaba el día y parte de la noche rezando. El pueblo estaba asustado y nadie sabía qué hacer. La Jerónima iba y venía, menos locuaz que de costumbre, pero en el Carasol insultaba a los señoritos forasteros y pedía para ellos tremendos castigos. Esto no era obstáculo para que cuando veía al zapatero le hablara de leña, de bandeo, de varas de medir y de otras cosas que aludían a la paliza. Preguntaba por Paco y nadie sabía darle razón. Había desaparecido y lo buscaban. Eso era todo. Al día siguiente de haberse burlado la Jerónima del zapatero, este apareció muerto en el camino del Carasol con la cabeza volada. La pobre mujer fue a ponerle encima una sábana y después se encerró en su casa y estuvo 3 días sin salir. Luego volvió a asomarse a la calle, poco a poco, y hasta se acercó al Carasol, donde la recibieron con reproches e insultos. La Jerónima lloraba. Nadie la había visto llorar nunca, y decía que merecía que la mataran a pedradas, como a una culebra. Pocos días más tarde, en el Carasol, la Jerónima volvía a sus bufonadas mezclándolas con juramentos y amenazas. Nadie sabía cuándo mataban a la gente. Es decir, lo sabían, pero nadie los veía. Lo hacían por la noche y durante el día el pueblo parecía en calma.
Entre la aldea y el Carasol habían aparecido abandonados 4 cadáveres más, los 4 de concejales. Muchos de los habitantes estaban fuera de la aldea, segando. Sus mujeres seguían yendo al Carasol y repetían los nombres de los que iban cayendo. A veces rezaban, pero después se ponían a insultar con voz recelosa a las mujeres de los ricos, especialmente a la Valeriana y a la Gumersinda. La Jerónima decía que la peor de todas era la mujer del Cástulo, que por ella habían matado al zapatero. No es verdad, dijo alguien. Es porque el zapatero dicen que era gente de Rusia. Nadie sabía qué era la Rusia y todos pensaban en la yegua roja de la Tahona, a la que llamaban así. Pero aquello no tenía sentido. Tampoco lo tenía nada de lo que pasaba en el pueblo. Sin atreverse a levantar la voz, comenzaban con sus digendas. La Cástula es una verruga peluda, una estaferma. La Jerónima no se quedaba atrás. Un escorpión cebollero, una liendre cebosa. ¿Su casa?, añadía la Jerónima. Huele a fogón meado. Había oído decir que aquellos señoritos de la ciudad iban a matar a todos los que habían votado contra el rey. La Jerónima, en medio de la catástrofe, percibía algo mágico y sobrenatural y sentía en todas las partes el olor de la sangre. Sin embargo, cuando desde el Carasol oía las campanas y a veces el yunque del herrero haciendo contrapunto, no podía evitar algún meneo y bandeo de sayas. Luego maldecía otra vez y llamaba patas puercas a la Gumersinda. Trataba de averiguar qué había sido de Paco el del Molino, pero nadie sabía sino que lo buscaban. La Jerónima se daba por enterada y decía: «A ese buen mozo no lo atraparán así como así». Aludía otra vez a las cosas que había visto cuando de niño le cambiaba los pañales. Desde la sacristía, Mosén Millán recordaba la horrible confusión de aquellos días y se sentía atribulado y confuso. Disparos por la noche, sangre, malas pasiones, habladurías, procacidades de aquella gente forastera que, sin embargo, parecía educada. Y don Valeriano se lamentaba de lo que sucedía, pero al mismo tiempo empujaba a los señoritos de la ciudad a matar más gente. Pensaba el cura en Paco. Su padre estaba en aquellos días en casa. Cástulo Pérez lo había garantizado diciendo que era trigo limpio. Los otros ricos no se atrevían a hacer nada contra él esperando echarle mano al hijo. Nadie más que el padre de Paco sabía dónde su hijo estaba. Mosén Millán fue a su casa. «Lo que está sucediendo en el pueblo», dijo, «es horrible y no tiene nombre». El padre de Paco lo escuchaba sin responder, un poco pálido. El cura siguió hablando. Vio ir y venir a la joven esposa como una sombra, sin reír ni llorar. Nadie lloraba y nadie reía en el pueblo. Mosén Millán pensaba que sin risa y sin llanto la vida podía ser horrible como una pesadilla. Por uno de esos movimientos en los que la amistad tiene a veces necesidad de mostrarse meritoria, Mosén Millán dio la impresión de que sabía dónde estaba escondido Paco. Dando a entender que lo sabía, el padre y la esposa tenían que agradecerle su silencio. No dijo el cura concretamente que lo supiera, pero lo dejó entender. La ironía de la vida quiso que el padre de Paco cayera en aquella trampa. Miró al cura pensando lo que Mosén Millán quería que pensara. Si lo sabe y no ha ido con el soplo, es un hombre honrado y enterizo. Esta reflexión le hizo sentirse mejor. A lo largo de la conversación el padre de Paco reveló el escondite del hijo, creyendo que no decía nada nuevo al cura. Al oírlo, Mosén Millán recibió una tremenda impresión. Se dijo: «Más valdría que no me lo hubiera dicho. ¿Por qué he de saber yo que Paco está escondido en las Pardinas?» Mosén Millán tenía miedo, y no sabía concretamente de qué. Se marchó pronto, y estaba deseando verse ante los forasteros de las pistolas para demostrarse a sí mismo su entereza y su lealtad a Paco. Así fue. En vano estuvieron el centurión y sus amigos hablando con él toda la tarde. Aquella noche Mosén Millán rezó y durmió con una calma que hacía tiempo no conocía. Al día siguiente hubo una reunión en el ayuntamiento y los forasteros hicieron discursos y dieron grandes voces. Luego quemaron la bandera tricolor y obligaron a acudir a todos los vecinos del pueblo y a saludar levantando el brazo cuando lo mandaba el centurión. Este era un hombre de cara bondadosa y gafas oscuras. Era difícil imaginar a aquel hombre matando a nadie.
Los campesinos creían que aquellos hombres que hacían gestos innecesarios y juntaban los tacones y daban gritos estaban mal de la cabeza. Pero viendo a Mosén Millán y a don Valeriano sentados en lugares de honor, no sabían qué pensar. Además de los asesinatos, lo único que aquellos hombres habían hecho en el pueblo era devolver los montes al duque. 2 días después, don Valeriano estaba en la abadía frente al cura. Con los dedos pulgares en las sisas del chaleco, lo que hacía más ostensibles los dijes, miraba al sacerdote a los ojos. Yo no quiero el mal de nadie, como quien dice, pero ¿no es Paco uno de los que más se han señalado? Es lo que yo digo, señor cura. Por menos han caído otros. Mosén Millán decía: déjelo en paz. ¿Para qué derramar más sangre? Y le gustaba, sin embargo, dar a entender que sabía dónde estaba escondido. De ese modo mostraba al alcalde que era capaz de nobleza y lealtad. La verdad era que buscaban a Paco frenéticamente. Habían llevado a su casa perros de caza que tomaron el viento con sus ropas y zapatos viejos. El centurión de la cara bondadosa y las gafas oscuras llegó en aquel momento con 2 más, y habiendo oído las palabras del cura, dijo: «No queremos reblandecidos mentales. Estamos limpiando el pueblo y el que no está con nosotros está en contra». «¿Ustedes creen», dijo Mosén Millán, «que soy un reblandecido mental?» Entonces todos se pusieron razonables. Las últimas ejecuciones, decía el centurión, se han hecho sin privar a los reos de nada. Han tenido hasta la extrema unción. ¿De qué se queja usted? Mosén Millán hablaba de algunos hombres honrados que habían caído y de que era necesario acabar con aquella locura. Diga usted la verdad, dijo el centurión sacando la pistola y poniéndola sobre la mesa. Usted sabe dónde se esconde Paco el del molino. Mosén Millán pensaba si el centurión habría sacado la pistola para amenazarle o solo para aliviar su cinto de aquel peso. Era un movimiento que le había visto hacer otras veces. Y pensaba en Paco, a quien bautizó, a quien casó. Recordaba en aquel momento detalles nimios, como los búhos nocturnos y el olor de las perdices en adobo. Quizá de aquella respuesta dependiera la vida de Paco. Lo quería mucho, pero sus afectos no eran por el hombre en sí mismo, sino por Dios. Era el suyo un cariño por encima de la muerte y la vida. Y no podía mentir. ¿Sabe usted dónde se esconde?, le preguntó el centurión. Mosén Millán contestó bajando la cabeza. Era una afirmación. Podía ser una afirmación. Cuando se dio cuenta, era tarde. Entonces pidió que le prometieran que no lo matarían. Podrían juzgarlo. Y si era culpable de algo, encarcelarlo. Pero no cometer un crimen más. El centurión de la expresión bondadosa prometió. Entonces Mosén Millán reveló el escondite de Paco. Quiso hacer después otras salvedades en su favor, pero no le escuchaban. Salieron en tropel y el cura se quedó solo. Espantado de sí mismo y al mismo tiempo con un sentimiento de liberación, se puso a rezar. Media hora después llegaba el señor Cástulo diciendo que el carasol se había acabado, porque los señoritos de la ciudad habían echado 2 rociadas de ametralladora, y algunas mujeres cayeron, y las otras salieron chillando y dejando rastro de sangre, como una bandada de pájaros después de una perdigonada. Entre las que se salvaron estaba la Jerónima. Y al decirlo, Cástulo añadió: «Ya se sabe, mala hierba». El cura, viendo reír a Cástulo, se llevó las manos a la cabeza, pálido. Y, sin embargo, aquel hombre no había denunciado, tal vez, el escondite de nadie. ¿De qué se escandalizaba?, se preguntaba el cura con horror. Volvió a rezar. Cástulo seguía hablando y decía que había 11 o 12 mujeres heridas, además de las que habían muerto en el mismo carasol. Como el médico estaba encarcelado, no era fácil que se curaran todas. Al día siguiente el centurión volvió sin Paco. Estaba indignado. Dijo que al ir a entrar en las Pardinas el fugitivo los había recibido a tiros. Tenía una carabina de las de los guardas de montes y acercarse a las Pardinas era arriesgar la vida. Pedía al cura que fuera a parlamentar con Paco. Había 2 hombres de la centuria heridos y no quería que se arriesgara ninguno más.
Un año después, Mosén Millán recordaba aquellos episodios como si los hubiera vivido el día anterior. Viendo entrar en la sacristía al señor Cástulo, el que un año antes se reía de los crímenes del Carasol, volvió a entornar los ojos y a decirse a sí mismo: yo denuncié el lugar donde Paco se escondía. Yo fui a parlamentar con él. Y ahora... Abrió los ojos y vio a los 3 hombres sentados enfrente. El del centro, don Gumersindo, era un poco más alto que los otros. Las 3 caras miraban impasibles a Mosén Millán. Las campanas de la torre dejaron de tocar. El señor Cástulo dijo: con los debidos respetos, yo querría pagar la misa, Mosén Millán. Lo decía echando mano al bolsillo. El cura negó y volvió a pedir al monaguillo que saliera a ver si había gente. El chico salió, como siempre, con el romance en su recuerdo. En las zarzas del camino el pañuelo se ha dejado. Las aves pasan deprisa, las nubes pasan despacio. Cerró una vez más Mosén Millán los ojos, con el codo derecho en el brazo del sillón y la cabeza en la mano. Aunque había terminado sus rezos, simulaba seguir con ellos para que lo dejaran en paz. Don Valeriano y don Gumersindo explicaban a Cástulo al mismo tiempo y tratando cada uno de cubrir la voz del otro, que también ellos habían querido pagar la misa. El monaguillo volvía muy excitado y sin poder decir a un tiempo todas las noticias que traía. Hay una mula en la iglesia, dijo por fin. Ninguna persona, pero... una mula ha entrado por alguna parte y anda entre los bancos. Salieron los 3 y volvieron para decir que no era una mula, sino el potro de Paco, el del molino, que solía andar suelto por el pueblo. Todo el mundo sabía que el padre de Paco estaba enfermo y las mujeres de la casa medio locas. Los animales y la poca hacienda que les quedaba estaban abandonados. ¿Dejaste abierta la puerta del atrio cuando saliste?, preguntaba el cura al monaguillo. Los 3 hombres aseguraban que las puertas estaban cerradas. Sonriendo agriamente, añadió don Valeriano: esto es una maula y una malquerencia. Se pusieron a calcular quién podía haber metido el potro en la iglesia. Cástulo hablaba de la Jerónima. Mosén Millán hizo un gesto de fatiga y les pidió que sacaran al animal del templo. Salieron los 3 con el monaguillo, formaron una ancha fila y fueron acosando al potro con los brazos extendidos. Don Valeriano decía que aquello era un sacrilegio y que tal vez habría que consagrar el templo de nuevo. Los otros creían que no. Seguían acosando al animal. En una verja, la de la capilla del Cristo, un diablo de forja parecía hacer guiños. San Juan en su hornacina alzaba el dedo y mostraba la rodilla desnuda y femenina. Don Valeriano y Cástulo, en su excitación, alzaban la voz como si estuvieran en un establo. ¡Ya! ¡Ya! El potro corría por el templo a su gusto. Las mujeres del Carasol, si el Carasol existiera, tendrían un buen tema de conversación. Cuando el alcalde y don Gumersindo acorralaban al potro, este brincaba entre ellos y se pasaba al otro lado con un alegre relincho. El señor Cástulo tuvo una idea feliz. Abran las hojas de la puerta como se hace para las procesiones. Así verá el animal que tiene la salida franca. El sacristán corría a hacerlo contra el parecer de don Valeriano, que no podía tolerar que donde estaba él tuviera iniciativa alguna el señor Cástulo. Cuando las grandes hojas estuvieron abiertas, el potro miró extrañado aquel torrente de luz. Al fondo del atrio se veía la plaza de la aldea, desierta, con una casa pintada de amarillo, otra encalada con cenefas azules. El sacristán llamaba al potro en la dirección de la salida. Por fin, convencido el animal de que aquel no era su sitio, se marchó. El monaguillo recitaba todavía entre dientes: las cotovías se paran en la cruz del Camposanto. Cerraron las puertas y el templo volvió a quedar en sombras. San Miguel, con su brazo desnudo, alzaba la espada sobre el dragón. En un rincón chisporroteaba una lámpara sobre el baptisterio. Don Valeriano, don Gumersindo y el señor Cástulo fueron a sentarse en el primer banco. El monaguillo fue al presbiterio, hizo la genuflexión al pasar frente al sagrario y se perdió en la sacristía. «Ya se ha marchado, Mosén Millán». El cura seguía con sus recuerdos de un año antes. Los forasteros de las pistolas obligaron a Mosén Millán a ir con ellos a las Pardinas. Una vez allí dejaron que el cura se acercara solo. «¡Paco!», gritó con cierto temor. «¡Soy yo! ¿No ves que soy yo, Paco?». Nadie contestaba. En una ventana se veía la boca de una carabina.
Mosén Millán volvió a gritar. Paco. Paco, no seas loco. Es mejor que te entregues. De las sombras de la ventana salió una voz. Muerto me entregaré. Apártese. Y que vengan los otros si se atreven. Mosén Millán daba a su voz una gran sinceridad. Paco, en el nombre de lo que más quieras, de tu mujer, de tu madre. Paco, entrégate. No contestaba nadie. Por fin se oyó otra vez la voz de Paco. ¿Dónde están mis padres? ¿Y mi mujer? ¿Dónde quieres que estén? En casa. ¿No les ha pasado nada? No. Pero si tú sigues así, ¿quién sabe lo que puede pasar? A estas palabras del cura volvió a suceder un largo silencio. Mosén Millán llamaba a Paco por su nombre, pero nadie respondía. Por fin, Paco se asomó. Llevaba la carabina en las manos. Se le veía fatigado y pálido. Contésteme a lo que le pregunte, Mosén Millán. Sí, hijo. ¿Maté ayer a alguno de los que venían a buscarme? No. ¿A ninguno? ¿Estás seguro? Que Dios me castigue si miento. A nadie. Esto parecía mejorar las condiciones. El cura, dándose cuenta, añadió. Paco, yo he venido aquí con la condición de que no te harán nada. Es decir, te juzgarán delante de un tribunal y si tienes culpa irás a la cárcel. Pero nada más. ¿Estás seguro? El cura tardaba en contestar. Por fin dijo. Eso he pedido yo. En todo caso, hijo, piensa en tu familia y en que no merecen pagar por ti. Paco miraba alrededor, en silencio. Por fin dijo. Bien. Me quedan 50 tiros. Y podría vender la vida cara. Dígales a los otros que se acerquen sin miedo, que me entregaré. De detrás de una cerca se oyó la voz del centurión. Que tire la carabina por la ventana y que salga. Obedeció Paco. Momentos después lo habían sacado de las pardinas y lo llevaban a empujones y culatazos al pueblo. Le habían atado las manos a la espalda. Andaba Paco cojeando mucho y aquella cojera y la barba de 15 días que le ensombrecía el rostro le daban una apariencia diferente. Viéndolo, Mosén Millán le encontraba un aire culpable. Lo encerraron en la cárcel del municipio. Aquella misma tarde los señoritos forasteros obligaron a la gente a acudir a la plaza e hicieron discursos que nadie entendió, hablando del imperio y del destino inmortal, y del orden y de la santa fe. Luego cantaron un himno con el brazo levantado y la mano extendida, y mandaron a todos retirarse a sus casas y no volver a salir hasta el día siguiente bajo amenazas graves. Cuando no quedaba nadie en la plaza, sacaron a Paco y a otros 2 campesinos de la cárcel y los llevaron al cementerio, a pie. Al llegar era casi de noche. Quedaba detrás, en la aldea, un silencio temeroso. El centurión, al ponerlos contra el muro, recordó que no se habían confesado y envió a buscar a Mosén Millán. Este se extrañó de que lo llevaran en el coche del señor Castro. Él lo había ofrecido a las nuevas autoridades. El coche pudo avanzar hasta el lugar de la ejecución. No se había atrevido Mosén Millán a preguntar nada. Cuando vio a Paco, no sintió sorpresa alguna, sino un gran desaliento. Se confesaron los 3. Uno de ellos era un hombre que había trabajado en casa de Paco. El pobre, sin saber lo que hacía, repetía fuera de sí una y otra vez entre dientes: Yo me acuso, padre. El mismo coche del señor Cástulo servía de confesionario, con la puerta abierta y el sacerdote sentado dentro. El reo se arrodillaba en el estribo. Cuando Mosén Millán decía «Ego te absolvo»,
Dos hombres arrancaban al penitente y volvían a llevarlo al muro. El último en confesarse fue Paco. En mala hora lo vea usted, dijo al cura, con una voz que Mosén Millán no le había oído nunca. Pero usted me conoce, Mosén Millán. Usted sabe quién soy. Sí, hijo. Usted me prometió que me llevarían a un tribunal, que me juzgarían. Me han engañado a mí también. ¿Qué puedo hacer? Piensa, hijo. Piensa en tu alma y olvida, si puedes, todo lo demás. ¿Por qué me matan? ¿Por qué me matan? ¿Qué he hecho yo? Nosotros no hemos matado a nadie. Diga usted que yo no he hecho nada. Usted sabe que soy inocente. Que somos inocentes los tres. Sí, hijo. Todos sois inocentes, pero ¿qué puedo hacer yo? Si me matan por haberme defendido en las Pardinas, bien. Pero los otros dos no han hecho nada. No han hecho nada. Paco se agarraba a la sotana de Mosén Millán y repetía: No han hecho nada. No han hecho nada. No han hecho nada y van a matarlos. Van a matarlos. Mosén Millán, conmovido hasta las lágrimas, decía: A veces, hijo mío, Dios permite que muera un inocente. Lo permitió de su propio hijo, que era más inocente que vosotros tres. Paco, al oír estas palabras, se quedó paralizado y mudo. El cura tampoco hablaba. Lejos, en el pueblo, se oían ladrar perros y sonaba una campana. Desde hacía 2 semanas no se oía sino aquella campana día y noche. Paco dijo con una firmeza desesperada: Entonces, si de verdad no tengo salvación, Mosén Millán, tengo mujer. Está esperando un hijo. ¿Qué será de ella? ¿Qué será de mis padres? Hablaba como si fuera a faltarle el aliento, y le contestaba Mosén Millán con la misma prisa enloquecida, entre dientes. A veces pronunciaban las palabras de tal manera que no se entendían, pero había entre ellos una relación de sobreentendidos. Mosén Millán hablaba atropelladamente de los designios de Dios, y al final de una larga lamentación preguntó: ¿Te arrepientes de tus pecados? Paco no lo entendía. Era la primera expresión del cura que no entendía. Cuando el sacerdote repitió por 4ª vez mecánicamente la pregunta, Paco respondió que sí con la cabeza. En aquel momento Mosén Millán alzó la mano y dijo: Ego te absolvo. Al oír estas palabras, 2 hombres tomaron a Paco por los brazos y se lo llevaron al muro, donde estaban ya los otros. Paco gritó: ¿Por qué matan a esos otros? ¿Por qué? Ellos no han hecho nada. ¡No han hecho nada! Uno de ellos vivía en una cueva, como aquel a quien un día llevaron la unción. Los faros del coche, del mismo coche donde estábamos en Millán, se encendieron, y la descarga sonó casi al mismo tiempo sin que nadie diera órdenes ni se escuchara voz alguna. Los 2 campesinos cayeron, pero Paco, cubierto de sangre, corrió hacia el coche. ¡Mosén Millán! ¡Usted me conoce! ¡Usted me conoce! Quiso entrar. No podía. Todo lo manchaba de sangre. Mosén Millán callaba con los ojos cerrados y rezando. El centurión puso su revólver detrás de la oreja de Paco y alguien dijo alarmado: ¡No, no! ¡Ahí no! Se llevaron a Paco arrastrando. Iba repitiendo en voz ronca: Pregunten a Mosén Millán. Él me conoce. Él me conoce. Se oyeron 2 o 3 tiros más. Luego siguió un silencio en el cual todavía susurraba Paco: Él me denunció
Mosén Millán. Mosén Millán. El sacerdote seguía en el coche, con los ojos muy abiertos, oyendo su nombre sin poder rezar. Alguien había vuelto a apagar las luces del coche. ¿Ya?, preguntó el centurión. Mosén Millán bajó y, auxiliado por el monaguillo, dio la extrema unción a los tres. Después un hombre le dio el reloj de Paco, regalo de boda de su mujer, y un pañuelo de bolsillo. Regresaron al pueblo. A través de la ventana, Mosén Millán miraba al cielo y, recordando la noche en que con el mismo Paco fue a dar la unción a las cuevas, envolvía el reloj en el pañuelo y lo conservaba cuidadosamente con las dos manos juntas. Seguía sin poder rezar. Pasaron junto al Carasol desierto. Las grandes rocas desnudas parecían juntar las cabezas y hablar. Pensando Mosén Millán en los campesinos muertos, en las pobres mujeres del Carasol, sentía una especie de desdén involuntario que al mismo tiempo le hacía avergonzarse y sentirse culpable. Cuando llegó a la abadía, Mosén Millán estuvo 2 semanas sin salir sino para la misa. El pueblo entero estaba callado y sombrío, como una inmensa tumba. La Jerónima había vuelto a salir e iba al Carasol, ella sola, hablando para sí. En el Carasol daba voces cuando creía que no podían oírla, y otras veces callaba y se ponía a contar en las rocas las huellas de las balas. 1 año había pasado desde todo aquello, y parecía un siglo. La muerte de Paco estaba tan fresca que Mosén Millán creía tener todavía manchas de sangre en sus vestidos. Abrió los ojos y preguntó al monaguillo: ¿Dices que se ha marchado ya el potro? Sí, señor. Y recitaba en su memoria, apoyándose en un pie y luego en el otro. Y rindió el postrer suspiro al Señor de lo creado. Amén. En un cajón del armario de la sacristía estaba el reloj y el pañuelo de Paco. No se había atrevido Mosén Millán todavía a llevarlo a los padres y a la viuda del muerto. Salió al presbiterio y comenzó la misa. En la iglesia no había nadie, con la excepción de don Valeriano, don Gumersindo y el señor Cástolo. Mientras recitaba Mosén Millán Introibo ad altare Dei, pensaba en Paco y se decía: es verdad, yo lo bauticé, yo le di la unción. Al menos Dios lo perdone. Nació, vivió y murió dentro de los ámbitos de la Santa Madre Iglesia. Creía oír su nombre en los labios del agonizante caído en tierra. Él me denunció. Mosén Millán. Mosén Millán. Y pensaba aterrado y enternecido al mismo tiempo: ahora yo digo en sufragio de su alma esta misa de Requiem que sus enemigos quieren pagar. Requiem por un campesino español. Una novela de Ramón J. Sender, narrada por Joan Bora.